Hola Alina, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Gracias por acompañarme. Ya nos estamos reuniendo aquí en las charlas de existencia y escritura y hoy vamos a hablar sobre la muerte, sobre la existencia, sobre la vida, sobre la impermanencia, sobre el Día de Muertos, porque hoy nos tocó el lunes para poder hablar de este tema. Yo sé que muchos están de día de descanso, de asueto, así que bueno, nos vamos a reunir los que nos tengamos que reunir y estaremos compartiendo estas reflexiones sobre la muerte, porque recuerda que lo que intento o lo que pretendo a través de estas charlas es que reflexiones a través del tema, a través de los temas que vamos dialogando todos los lunes a las 6 de la tarde y que de alguna manera puedas darle un significado a estas temáticas. Esa es mi pretensión y compartirte y compartirme contigo a través de estas temáticas que a mí me dan vueltas en la semana. Incluso, a ver, antes de entrar en el tema, déjenme compartir en mi página personal. Voy a ver, a compartir de una vez y para conectarme también a Instagram. Ok. Y listo, listo. El día de hoy quiero compartirles varias cosas. Vamos a empezar también en Instagram. Listo, hola Sandra, hola Marcos, gracias por estar aquí, por acompañarme. Ok, bien, pues ya somos algunos los que nos estamos aquí reuniendo y yo creo que ya podemos empezar con el tema porque traigo muchas cosas. Ya saben cómo soy de luego ambiciosa en querer compartir demasiado y no me alcanza el tiempo. Pero no me alcanza el tiempo, sin embargo, creo que es justo lo que necesito, una hora, porque si no yo me puedo ir de largo y de largo y de largo y de largo y tampoco se trata de marear a nadie, sino de compartir, que era lo que decía hace un momento. Creo que este es un tema que parecería que para mí es un tema que me gusta, ¿no? Sin embargo, es un tema que me cuesta mucho trabajo. Incluso la semana pasada, algunos de ustedes que me acompañaron recordarán que les mencioné que íbamos a hablar sobre cómo se nos complica llevar la teoría a la práctica y a la vida. Ese iba a ser el tema. Pero muy convenientemente yo elegí ese tema. Y claro, o sea, cuando vi el calendario dije, bueno, va a caer lunes 2 de noviembre y era casi como obligado a hablar del tema de la muerte porque en México estamos festejando, porque esa puede ser la palabra, el Día de Muertos. Lo dudé un poco porque creo que es un tema que a mí me provoca escozor, me da comezón, en el sentido de que es un tema que yo sigo trabajando y que creo que voy a trabajar toda mi vida porque de alguna manera mi vínculo con la muerte ha sido desde muy pequeñita. Voy a compartir algunas experiencias de mi vida con la intención de que algo puedan reflejar en la tuya para ver si juntos y juntas hacemos una experiencia en conjunto a través de esto, porque creo que adentrarnos en el tema de la muerte va a dar inicio en cómo desde niños nos hemos vinculado con la muerte. Y quiero invitarte a eso, quiero invitarte a que en este momento, a lo mejor si no lo tienes tan claro, si hagas un poco de memoria para recordar cuál fue el acontecimiento o el momento que tú recuerdes que te vinculó con la muerte, ya sea a través de la muerte de un ser querido, de tu mascota, es decir, el día en el que tú te diste cuenta, esto tiene un principio y un fin. Tal vez no solo personas, tal vez pueden ser acontecimientos, el día en que empezaste a darte cuenta que moría una parte y que empezaban a ser otra tal vez. Pero cuando somos niños,
no lo pensamos de esa manera, solo ocurre. Por eso quiero convocarte a que lleves tu recuerdo a ese momento. Si no lo tienes claro, anota por ahí un recadito donde diga sentarme a reflexionar sobre en qué momento yo me percaté que era la muerte. Para algunos es cuando ya son adolescentes, para otros, como en mi caso, cuando hemos sido muy, muy pequeños y nos vinculamos con la muerte y la entendemos de una manera muy extraña. Te voy a comentar más o menos, yo creo que yo tendría algunos 6 años, si no es que menos, y fue mi primer retrato de la muerte. Hubo dos importantes en mi infancia y los uní y creo que eso me dio un panorama que no comprendí sino hasta tiempo después. ¿Qué fue lo que me pasó? Recuerdo, como algunos ya saben, yo crecí en Sinaloa, en Culiacán, y hay en Culiacán 3 ríos, entonces hay malecones. Yo iba caminando por el malecón tomada de la mano de un adulto y era una mujer, pero no era mi mamá, era alguien que no recuerdo ni su nombre, era una tía, no sé quién era, pero me quedó muy presente que en el río, porque vas caminando sobre el malecón y hay una parte donde tú alcanzas a ver todavía algo de tierra, de vegetación y luego se ve a lo lejos el río. Entonces yo alcanzaba a ver que en el río había mucha gente, pero yo era muy, muy niña. Entonces yo me recargué en el malecón a ver qué pasaba porque había mucha gente. Entonces mi tía o no sé quién era, no sé quién era, me agarra de la mano y nos acercamos todavía más y recuerdo que era una persona flotando en el río, ya muerta, ya hinchada, ¿no? Y para mí fue impactante, no supe qué pasó, entonces cuando esta persona adulta se dio cuenta, me tomó rápido de la mano, pero yo ya había alcanzado a ver y eso para mí fue una imagen impactante que me acerca a esta idea de muerte. Yo no hice preguntas, ni este adulto me dijo nada, pero yo no pude dormir muchas noches. Fue una cosa que me impactó, pero era muy pequeña. Después, como 3 o 4 años, te estoy compartiendo esto para ver si en el momento de mi relato llegan algunas imágenes de tu propio relato, para que conjuntemos narrativas. Como 2 o 3 años después, recuerdo, y esto ya lo he comentado en algún programa, que yo estaba de alguna forma, no, a ver, déjenme recordarlo perfecto. Sí, yo estaba viviendo con mi abuela. Tendría algunos 10 años, yo creo, ya había pasado algo de tiempo, y se empezaron a escuchar como cohetes, ¿no? Eran como las 7 de la mañana, yo ya me había despertado porque ya iba a ir en ese tiempo a la primaria. Entonces, allá en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, nos dicen, si tú escuchas como cohetes o algo así, no son cohetes, pueden ser balas. Entonces, lo que tienes que hacer es tirarte al piso. Y recuerdo que yo no me tiré al piso. Yo oí eso, yo creí que eran cohetes y salí a la calle. Y cuando salí a la calle vi que habían baleado a uno de mis vecinos. Y ese fue otro impacto de mi vínculo con la muerte. Pero yo lo veía de una forma curiosa todavía. Lo veía de una forma que me impactaba, pero que aún no comprendía. Incluso recuerdo que mi abuela salió corriendo, me tomó del brazo, me metió a la casa, pero no se habló tampoco. No se habló, simplemente fue ponte el uniforme porque ya tienes que ir a la escuela. Entonces yo entendía esos eventos como extraños y alejados de mi realidad, impactándome, pero no comprendiendo. ¿A qué voy con esto? Nuestras primeras acercamientos hacia estos contextos, historias, pues, narrativas de vida, es lo que de alguna manera nos va a acompañar a lo largo de nuestra existencia. Por eso es importante que lo recuerdes y que consideres cualquier cosa como importante. Así sea que viste cómo alguien aplastó una hormiga,
va a tener una repercusión simplemente porque vas dándole un significado a esa idea de muerte. Nosotros en México le damos a este día específico una, una característica importante porque festejamos la muerte. Sin embargo, es sobre todo el vínculo con nuestros muertos, con las personas que se han ido, pero difícilmente nos detenemos en este día a pensar en nuestra propia muerte. Por eso me pareció que era bueno cambiar el tema. Voy a hablar del tema que había propuesto la semana pasada, la siguiente semana, pero fue como pensarlo y decir, este es un reto para mí, voy a hablar sobre este tema porque de alguna manera ha estado a lo largo de mi vida, por supuesto, en mi obra escrita. Si nos da tiempo voy a compartirles un pequeño fragmento de un cuento que habla sobre esto, y en una obra de teatro que también ya les he compartido, que se llama Más allá del sol, que habla también sobre la idea de la muerte, pero enfocado en niños. Y también recuerdo que a partir de eso yo empecé a hacerme muy temerosa de cualquier vínculo relacionado con la muerte, con calaveras, con osamentas, con lo que fuera, así fuera dibujado, lo que sea. A mí me daba miedo, no podía dormir, o sea, era una niña realmente asustadiza porque creo que no aprendí o no entendí qué significado le dábamos a eso. Y como lo he comentado en otros programas, esto también es parte de cómo nosotros compartimos nuestra idea o nuestras ideas y conceptos de la vida, y en este caso de la muerte, a los niños, ya sea a los hijos, a los sobrinos, a los niños. O sea, yo he dado clases para niños y el tema de la muerte sale. El tema de la muerte es parte de la vida. Sin embargo, aunque nosotros tenemos este día de muerte en donde festejamos, difícilmente reflexionamos sobre ella. Reflexionamos, y eso es lo que quiero que hagamos durante los siguientes minutos, sobre nuestra propia idea de la muerte. Porque, fíjense, lo que dice Heidegger es que nosotros, este filósofo alemán que muchas veces he comentado, pero él se adentra mucho en esta idea de la muerte. Y no, ¿por qué? Porque dice que somos seres para la muerte. ¿Por qué dice que somos seres para la muerte? Porque en el momento de nacer ya traemos la muerte también. Ya traemos la muerte a un lado en el mismo momento del nacimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nos vinculamos, según Heidegger, con la muerte de alguien, de alguna manera lo que estamos viendo es, yo no soy ese que está muerto. Y aunque nosotros deseamos de alguna manera, a través del cariño que le tenemos a esa persona que se fue, haber sido quienes nos deberíamos de haber ido, ¿no? Jamás viviremos la muerte del otro. Tendremos que vivir nuestra propia muerte. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo porque es algo que no se puede sostener. La muerte difícilmente la podemos sostener por mucho tiempo. Por eso es necesaria la ilusión de la vida. Así le voy a llamar. La ilusión de la vida o la fantasía de la vida. ¿Cuál es esa? La ilusión de la vida o la fantasía de la vida está vinculada con el hecho de que nosotros nos creemos inmortales. Nosotros consideramos que mañana vamos a despertar y mañana vamos a tener vida. Sin embargo, la muerte siempre está acechándonos, siempre está presente. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitamos de esa fantasía. Pero fíjate cómo lo estoy diciendo. Es una fantasía. ¿En qué radica el problema entonces o el conflicto? Cuando nosotros no nos damos cuenta que es solo una fantasía, que es una manera de vincularnos con esta realidad. Claro que sería demasiado angustiante el hecho de estar pensando todos los días, me voy a morir, me voy a morir. Incluso eso provoca hasta ansiedad, el hecho de estar pensando constantemente en la muerte. Nos lleva a pensamientos catastróficos. Pero ¿qué ocurre con esto? Hay muchas personas o frases, sobre todo frases que dicen personas como, vive este día como si fuera el último. Y yo digo, ajá, ok, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ojalá se pudiera hacer así, vive, sí, tú vive este día como si fuera el último, ¿no?
Y yo digo, sí, voy a vivir este día como si fuera el último, creyéndome en la fantasía de que mañana me voy a despertar. Porque si no tengo este aliciente, eh, ¿qué es lo que ocurre? Me voy a angustiar. Sin embargo, yo quiero hablar, y ya lo he hablado en otras ocasiones, sobre el tipo de angustia existencial. A veces sí es necesaria la angustia, pero no como sinónimo de la ansiedad, ¿ok? Es diferente. La ansiedad está definida. Tenemos un pensamiento catastrófico, creemos que va a pasar e inevitablemente nuestro cuerpo se altera, entra en estado de alerta y ¿qué ocurre? Nos ponemos ansiosos y el corazón late fuerte, empezamos a sudar, etcétera. Pero en este tipo de angustia de la que yo te estoy hablando es que por lo menos sí tomes en cuenta que estás en la fantasía, que la fantasía solo es un recurso, no podemos sostenerla muchísimo tiempo, pero el mismo Heidegger también es el que nos dice, podemos estar habitándonos desde dos maneras de ser. Una de ellas es la inautenticidad y otra es la autenticidad, o lo que él llama en algunas traducciones el estado de apropiado o el estado inapropiado. Pero, ¿qué pasa con esto? Para él, un estado de autenticidad o apropiada de mí misma o de mí mismo, lo que me lleva es así considerar esta idea de la muerte, a desvincularme de vez en cuando de la fantasía. ¿Por qué? Porque es por momentos. Y yo por eso los invito, los conmino a todos a que por lo menos cada 2 de noviembre, si vamos a honrar a nuestros muertos, honremos a nuestra muerte, porque va a pasar inevitablemente, o sea, es algo que sabemos incluso, es algo que sabemos, pero que otra vez nos genera olvido y nos metemos a un estado del ser inauténtico donde creemos que somos los inmortales, diría Borges, ¿no? Somos los inmortales, los que no les va a pasar nada. Pero otra vez voy a regresar a esta idea desde la infancia. Si desde la infancia yo no me vinculé con la idea de que esto se acaba, porque a un niño le puedes explicar la muerte también, vamos a seguir creyendo que somos la fantasía. Y ahí es donde cuando somos adultos nos cuesta tanto trabajo vincularnos con temas de la muerte como me pasó a mí en un momento. Sin embargo, fíjate, ahora me verás que constantemente traigo alusiones a la muerte, como estas manitas que me puse hoy, a veces traigo calaveritas y me gusta mucho, pero no todo el tiempo fue así. Cuando empecé a vincularme también icónicamente o simbólicamente con la muerte, fue a través de cuando resignifiqué el concepto. Y eso es lo que te quiero compartir. A lo mejor la palabra muerte es un impacto muy fuerte. Y como dice Heidegger, pues nos lleva a la inautenticidad porque no queremos saber de nuestra propia muerte. Ahora estamos en un momento que de veras, o sea, si de por sí, como les mencionaba, la muerte todo el tiempo está presente, ahora está mucho más evidente y la fan del velo de fantasía se descubre para que veamos que estamos viviendo en una posibilidad mucho más certera porque estamos dentro de una pandemia. Sí, aún estamos en la pandemia, aunque parezca que no. Pero fíjense qué ocurre con esto. Generamos defensas ante la circunstancia que está pasando. Al principio, casi todos estuvimos muy guardaditos, no queríamos movernos, teníamos miedo, veíamos a López Gatell, bueno, yo lo veía para ver qué pasaba, y ahora ya se me olvidó también eso. ¿Por qué? Porque lo vamos normalizando. También la muerte se va normalizando. También como la violencia se va normalizando. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en la fantasía de que no nos va a tocar jamás, de que somos esos inmortales. Pero volvemos un poquito a esta idea de las defensas que podemos generar nosotros ante nuestro vínculo con la muerte. Y esto lo especifica muy bien un psiquiatra que ya les he mencionado que se llama Irving Yalom y lo menciona muy bien a través de estas defensas que él le llama las defensas
ante la finitud o ante la muerte, porque cuando se dice muerte también hablamos de finitud, de un fin de algo, en este caso es nuestra existencia, y fíjense lo que dice Yalom que me parece muy verdadero, y es que una de las defensas es, por ejemplo, sentir que somos especiales, sentir que esto no me va a pasar a mí. Y entonces, ¿qué ocurre? Como no me va a pasar, pues yo salgo, hago fiestas, etcétera, sin cubrebocas o lo que sea. No es crítica, ¿eh? No es crítica, yo respeto lo que cada quien decida. Es más bien una alusión a esta parte de decir, siento que no me va a pasar a mí. Y entonces esa es mi defensa, pero sabes que es válida por lo que te decía, es válida por la fantasía en la que estamos todo el tiempo vinculándonos con que no nos vamos a morir y no nos vamos a morir y se mueren los otros, pero yo no me muero y no sé cuándo va a ocurrir. ¿Ok? Pero no me quiero poner dark, aunque ande medio dark, hoy no me quiero poner dark, porque lo que pretendo con esto es que de veras lo reflexionemos, que de veras veamos y localicemos cuál es nuestra defensa. Si nuestra defensa es, a mí no me va a pasar, ¿sí? ¿Cuántas veces lo haces? No solo al respecto de la muerte, pero otra de las defensas que nos dice Irving Yalom es la creencia de que hay un Salvador. Fíjate, de que hay un Salvador, no estoy hablando de una religión en particular. A veces de que hay un Salvador, estamos hablando de una vacuna, ¿eh? La vacuna es el Salvador. Ah, es que ya va a salir la vacuna, es que ya próximamente va a estar aquí. Entonces, eso me va a salvar y es una defensa. Me cuido, es una forma de cuidarme y de decir, ok, entonces a mí no me va a tocar otra vez porque estoy vinculándome con algo va a venir y me va a salvar. Entonces ya no es a mí no me pasa, sino algo externo va a llegar y me va a salvar de cualquier cosa. Y lo otro que él habla también, dice, hay un heroísmo compulsivo. ¿Cuál es el heroísmo compulsivo? El decir, no le tengo miedo a nada, entonces arriesgarme a todo, porque eso me va dando también una idea de que a mí no me va a pasar nada. Por supuesto que estas defensas, otra vez, no son juicios, son válidas. Son válidas, pero solo observa cuál es la que más usas tú, porque de ahí va a depender cómo estás construyendo tu significado al respecto de la muerte. Eso es lo más importante. ¿Qué significa para ti la muerte? Yo lo estuve pensando y fíjense que yo creo que para mí la muerte ahora, regresándome un poco al tema del concepto de impermanencia, está más vinculado con impermanencia. Es decir, si yo tuviera que decir en este momento un concepto muy propio de lo que es la muerte, sería el, el tiempo que se va acabando y el tiempo que van haciendo. Para mí eso es la muerte, un cambio, un cambio, un cambio, un cambio. Y esto creo que me funcionó mucho, sobre todo cuando empecé a estudiar la filosofía budista. En la filosofía budista, sobre todo se habla más que de muerte, porque sí se habla de muerte, pero se habla más de impermanencia. Y creo que está muy vinculado a la idea que tenía Heráclito del cambio constante. La impermanencia es que todo está cambiando y no hay nada permanente, aunque bueno, hay ahí un sistema como retórico que diríamos, lo que puede permanecer es el cambio. O sea, es que estás cambiando constantemente y constantemente y constantemente. Y eso a mí me funcionó mucho para darme cuenta de pequeñas impermanencias que yo vivía en el día a día, pero que de alguna manera me llevaban a la gran impermanencia que es cuando la existencia se acaba, que es la muerte. Pero yo empecé a vincularme poco a poco con esta filosofía y me funcionó. Y dejé no mucho, pero dejé algo del miedo que yo le tenía a la muerte. Les digo que yo sigo trabajando con esto. Y en mi obra está muy, muy latente. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy el significado de impermanencia, no es que no sienta que me va a pasar, es que siento que me voy acostumbrando poco a poco y no me llega de trancazo. Muerte, muerte se me hace así como apabullante, como fuerte, como un impacto, ¿no?
Y para mí impermanencia es como lento, a lo mejor eso me funciona a mí y es parte de mi propia fantasía y por eso te lo estoy compartiendo. Pero fíjate, en el budismo se habla de la impermanencia desde un sistema sutil. Se dice la impermanencia es sutil cuando te das cuenta que el tiempo acaba, que hace un rato eran las 6 cuando yo empezaba este programa y ya son las 6:25, que por ejemplo ayer tenía tal edad y hoy tengo tal edad. Entonces, esos son cambios que nos muestra la impermanencia, pero sutiles. Y el mismo budismo le llama la impermanencia burda, o sea, la impermanencia mucho más así fuerte, que tiene que ver con la muerte. Pero para poder acostumbrarme a esa idea de muerte, necesito tal vez acostumbrarme a que todo esto va pasando, a ir de alguna forma habituándome a los cambios, incluso físicos que voy teniendo por el paso del tiempo, a los dolores que voy teniendo también por la edad o por el paso del tiempo. ¿Y qué va pasando con esto? Me voy acostumbrando a la idea de que soy una persona impermanente. Y entonces tal vez ahí, cuando yo lo recuerdo, lo que me ocurre es que entonces voy a vincularme mucho más con la vida. A ver, me traen un recordatorio, espérenme. Bueno, ahorita les voy a presumir este, que es mi más reciente libro. Se los voy a presumir en un rato, ya que vayamos a acabar. Ok, pero continuamos con esto. Voy a vincular eso también con la parte de la literatura. ¿Por qué? Porque empecé también a vincularme desde ahí y a decir, a ver, entonces voy a adentrarme mucho más en la literatura, no la literatura de terror, pero sí más gótica, como Edgar Allan Poe, por ejemplo, Frankenstein, que me encanta, pero al mismo tiempo dándome cuenta cómo me impactaba. Pienso en esta eh, novela que me gustó mucho y la leí hace ya bastantes años, que se llama La mañana debe seguir gris, de una escritora mexicana que se llama Silvia Molina. La mañana debe seguir gris es un hermoso relato. Esta escritora muy jovencita pierde a su ser amado a través de un accidente fatídico, que era el poeta José Carlos Becerra, y ella escribe esta novelita en donde se aproxima muchísimo a lo que a cómo le impacta la idea de la muerte del ser amado. Y de veras que si la pueden leer, léanla, es muy breve, pero nos va invitando también a que a través de los ojos de otros que ya vivieron una muerte cercana y todo lo que experimentaron, vayamos nosotros acercándonos a nuestra idea de muerte. ¿Por qué insisto en esto? Porque si no tienes clara todavía tu idea, puedes irla significando y resignificando con el paso del tiempo. Y lo que va a ocurrir es que va a llegar un momento en el que cuando tengas más o menos claridad, podrás asumirlo de otra forma, podrás intervenir en esto de otra manera. El mismo José Carlos Becerra, este poeta tabasqueño, quien era novio en ese tiempo de Silvia Molina y que muere en un accidente de auto, escribe un poemario a su madre muerta, por ejemplo, que se llama Oscura Palabra. Y en Oscura Palabra, él nos invita también hacia esta reflexión, que es a lo que nos lleva la literatura. Y puedo enunciar muchísimos ejemplos sobre literatura vinculada con el tema de la muerte. Pero lo que te quiero compartir aquí, fíjate, para poder darle este significado y que no te quedes solo con lo que yo te estoy compartiendo, sino lo que han dicho los demás, así como lo ha dicho Heidegger, por ejemplo, que te mencioné hace un ratito, pero pienso, por ejemplo, en Montaigne. Montaigne dice, quien ha aprendido a morir, ha desaprendido a ser un esclavo. Sócrates, que dice, los verdaderos filósofos hacen del hecho de morir su profesión. Y recordemos cómo muere Sócrates. Sócrates, quien muere
por el hecho de ser congruente con sus ideales. Recuerden que es acusado de estar pervirtiendo a los jóvenes porque él iba a las plazas y empezaba a generar un diálogo mayéutico con los jóvenes, a hablarles, a querer de alguna manera, a través de preguntas, poder sacar su sabiduría. Y lo que ocurre es que no, esto no le gusta a los políticos porque cree que los está pervirtiendo. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen que tiene que pedir una disculpa ante lo que está haciendo o si no tendrá que morir y él prefiere morir. Le dan una oportunidad para que pueda escapar y él prefiere morir. ¿Por qué? Porque es congruente con lo que él predicó durante su vida. Y hay un libro, por si lo quieren comprar, de veras está muy bonito y me llamó mucho la atención porque es de los pocos libros que yo he encontrado que hablan sobre la muerte de los filósofos y se llama el libro de los filósofos muertos, así se llama. Ahorita no recuerdo el autor, pero el libro así se llama, el libro de los filósofos muertos. Y lo que hace es un pequeño estudio sobre la muerte de diferentes filósofos a lo largo de la historia. Y eso me hizo pensar a mí que es mucho más lógico que encontremos libros vinculados con la biografía, con la vida, pero curiosamente no encontramos, ni siquiera hay una palabra que hable tal cual de un libro, son como frases. Por ejemplo, yo en la mañana conversaba con Mario Bojorques y le preguntaba, es que creo que no hay una palabra que sea como en lugar de biografía, necrografía, que solo se hable de su muerte. Sí debe haber, por supuesto, pero creo que no es tan de fácil acceso, ¿no? Llegar y decir, deme una necrografía, ¿no? No, no, no. Hay biografías que por supuesto hablan de la muerte, pero no nos detenemos a hablar más de la muerte. Hay una especie de escritos biográficos, pero son escritos breves que se les llama necrologías. Y en esos escritos breves, pues un poco lo que hizo este autor, pero él vinculándolo con la idea de filosofía, de los filósofos y cómo a través de estos filósofos podemos también aprender de cómo vivieron, o sea, es a través de su muerte podemos aprender cómo vivieron. Algunos de los que menciona, a ver, porque me pareció importante mencionárselos, por ejemplo, fíjense, dice, Bacon murió en las calles de Londres tras rellenar de nieve un pollo para comprobar los efectos de la refrigeración. Fíjense, esto ya lo había escuchado yo. Bacon, filósofo, científico, bueno, literato, va a la nieve y pone un pollo ahí a ver cuánto dura y pues le dio neumonía y se muere, ¿no? Pero a ver, Descartes también muere de neumonía como consecuencia de dar clases a la primera hora en pleno invierno de Estocolmo a la prodigiosa reina Cristina. Rousseau, Rousseau murió de una hemorragia cerebral masiva que posiblemente fue causada por un violento choque con un perro grandanés en las calles de París. O sea, son muertes extrañas, raras. Wittgenstein murió al siguiente día de su cumpleaños. Había recibido una manta eléctrica como regalo de una de sus amigas y le dijo, su amiga, que cumplas muchos más. Y mirándola a él fijamente a los ojos, le dijo, no habrá más. Y al siguiente día se murió. Entonces, esto los va vinculando con características de su propia filosofía y creo que nos deja una buena reflexión. Pero también, para poder estructurar tu idea y significado de la muerte, te voy a compartir unas preguntas que a lo mejor pueden acompañarte, a ver si las puedes anotar si quieres, y a lo mejor van a sonar medias tétricas, pero esto te puede acercar. Y tal vez tiene que ver con algunas prácticas budistas, porque en algunas prácticas budistas te piden que vayas a los panteones, no en todas las escuelas de budismo, pero sobre todo los monjes son los que hacen estas prácticas, van a monasterios, se vulneran, por ejemplo, de vincularse con cadáveres, etcétera, para recordarse su sentido de permanencia. Incluso hay rosarios o malas, como se llama en el budismo, que tienen calaveritas. Entonces, cada que estás mencionando un mantra,
vas recordando tu propia impermanencia. Por eso para mí es importante algunas veces utilizar figuras sobre calaveras o cráneos o manitas huesudas como ahora, porque lo vinculo con el recuerdo de esto se va a acabar, esto se va a acabar. Y no tanto como yo me voy a acabar, yo me voy a acabar, porque les digo que todos vivimos en la fantasía, pero sí desde una idea de este momento se acaba, este momento se acaba, este momento se acaba. A veces lo logro, a veces no, y a veces necesito creer que también soy inmortal, porque es parte del proceso, creo, para desprendernos de esa fantasía que les mencionaba hace un momento. Entonces, estas preguntas son, fíjate, no quise hacer una visualización esta vez, porque me parece que de veras sí lo voy a poner muy dark, pero por lo menos piénsalo, piénsalo un poco, no ahorita tal vez, pero sí cuando te tomes unos minutos. Piensa cómo sería tu velorio. ¿Cómo sería tu velorio? A veces nos da miedo hasta preguntarnos eso. Si te gustaría que te cremaran, si te gustaría que te enterraran, si te gustaría, no sé, que avienten tus cenizas al mar. ¿Cómo sería? Imagínate quiénes asistirían, qué estarían diciendo. Por supuesto que tú serías como una entidad desde la imaginación que se vincula con el hecho de su muerte. Incluso viaja con tu imaginación y pregúntate cómo es tu tumba, cómo es tal cual la lápida. Sé que esto a algunos les puede generar ansiedad, entonces no lo hagan, no lo hagan. Es solo que podrías acercarte a esto a través del acto de la imaginación para decir, ni siquiera me atrevo a imaginar esto. ¿Qué es para mí la muerte? Esa es la pregunta. ¿Qué es para mí la muerte? ¿Qué significa? Yo te dije, para mí es impermanencia. Para mí es este cambio constante de morir y vivir a cada segundo. Y a mí me lo recuerdan algunas iconografías sobre las calaveras, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es para ti? ¿Cómo te has vinculado con esto? Porque sí, podemos poner un altar. Yo te diría, ¿cómo es tu altar? ¿Qué tendrían que poner ahí en tu altar? ¿Qué comida tendrían que poner? Y cuando tú estás pensando e imaginando en esta idea, yo te diría escribiéndola también, lo que va a ocurrir es que te vas a dar cuenta de muchas cosas de tu vida y puedes cambiarlas aún. Esto no es otra vez permanente, se va moviendo y se va moviendo y se va moviendo. Pero este ejercicio te puede ayudar para que te des cuenta cómo estás viviendo la muerte ahora, número uno, y número dos, todavía tienes posibilidad de cambiar algunas cosas. Si, por ejemplo, yo hubiera imaginado este ejercicio hace 10 años, seguramente yo hubiera pedido o yo me hubiera imaginado que en mi altar habría pollo, ¿no? O pescado o salmón que me gustaba tanto. Y ahora, pues diría, no, porque soy vegana, ¿no? Entonces ya no tendría que ir ningún producto animal, a lo mejor que me pongan mucha fruta, eso sí me gusta mucho, fruta o una ensalada, pero en otro momento lo hubiera significado de otra manera. Entonces, si cada año, de veras, el 2 de noviembre pensamos en esto, creo que haremos como una evaluación de nuestro concepto de muerte y ver cómo se ha movido y darnos cuenta en qué momento de nuestra vida estamos. Porque aunque estemos hablando de la muerte, esto está mucho más vinculado con la vida. Otra pregunta sería, y que ya te lo había dicho al principio, ¿cuándo fue la primera vez que te vinculaste con la muerte? Otra vez, siendo niña o niño. Siendo niña o niño. Porque eso va a tener mucha repercusión a cómo lo ves ahora. Y si no te has dado cuenta, cuando hemos hablado, por ejemplo, de la idea del niño interno o interior, que hablábamos de una personificación, sobre todo dándole una parte referencial, no determinista, lo que ocurre es que hasta puedes generar un diálogo con ese niño o niña y decirle qué es la muerte para ti ahora de adulto,
¿Cómo le explicarías a un niño qué es la muerte o cómo es su muerte? Y lo último, y esto a lo mejor me lo puedes compartir ahorita, me lo podrías compartir. Te vas a imaginar qué diría tu epitafio, tu lápida. Acuérdate que el epitafio son esos versos que nos hablan sobre la persona, haciéndole como un reconocimiento a esta persona, pero son versos breves que aparecen en la tumba. Incluso la palabra epitafio lo que significa es sobre la tumba, ¿no? Sobre la tumba. Entonces, ahí, ¿qué diría? Te voy a leer algunos de escritores que me parecieron muy bonitos para que tú vayas pensando en el tuyo y que me lo puedas compartir, ¿va? Silvia Plath, por ejemplo, dice, incluso en medio de las llamas feroces se puede plantar loto dorado. Qué bonito. Scott Fitzgerald, el que escribió El Gran Gatsby. Y así vamos adelante, botes que reman contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia el pasado. Esta que es sumamente bella, la de John Keats, dice, aquí yace aquel cuyo nombre fue escrito en el agua. Fíjense qué hermoso. ¿Qué diría el tuyo? Piensa qué diría el tuyo, así pequeños versos. Dice acá Emily Dickinson. Emily Dickinson con su sarcasmo todo el tiempo. Dice, me llaman. Eso es todo lo que pone en su epitafio. Y el de Edgar Allan Poe dice, dijo el cuervo, nunca más. A ver, ¿cuál otro? Joseph Conrad dice, el sueño tras el esfuerzo, tras la tempestad del puerto, el reposo tras la guerra, la muerte tras la vida, harto complace. ¿Qué podría decir el tuyo? Aquí yace, si lo podemos más de la manera de John Keats, ¿cómo diría? Aquí yace, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué hizo? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cómo te pondrías ahí imaginándotelo? ¿Qué diría? Yo, por ejemplo, me costó trabajo pensar en el mío, incluso todavía no lo logro redactar del todo, pero muy en ello hice el epitafio de mi marido, ¿no? De Mario. Y en la mañana le decía, yo creo que tu epitafio debería de decir, eh, a ver, lo anoté, pero ya no me acuerdo. Sí, acá está. Sí, dice, su vida fue un poemario. Yo le decía que así debería decir su epitafio porque se llama Mario y yo hacía el juego de poemario, ¿no? Su vida fue un poemario. Entonces, y él me dice, no, que mi epitafio diga, la muerte es un estado de ánimo, ¿ok? Y ahorita que les estoy hablando de Mario, en lo que ustedes piensan en su epitafio, voy a leer algunos de los comentarios y les voy a compartir, porque ya nos quedan pocos minutos, unos versos que Mario escribió en un bonito libro hermoso que a mí me gusta mucho, que se llama El Cerro de la Memoria, que es un teatro poético, y algo que yo escribí, que bueno, es un cuentito muy largo, pero que les voy a leer solo una parte, a ver si nos da tiempo. Mientras leo algunos de sus comentarios, Mónica Jaimes nos dice, a mí me confrontó la muerte de mi hijo Israel, era prematuro. Mi esposo y yo lo superamos con psicomagia. Qué genial el simbolismo que también nos puede acompañar, Mónica. Gracias por compartirnos, porque de eso se trataba el día de hoy, o sea, de compartirnos esto de... la verdad es que a veces a mí también me gusta compartirme contigo comentándote mis propias historias porque creo que es de allá para acá y de aquí para allá, o sea, nos compartimos la vida, la existencia y también nuestra idea de la muerte. Dice Sandra Bravo, la muerte de una hermana muy pequeña cuando yo tenía 7, 8 años. O sea, esa manera, eso que nos dice Sandra, está vinculado en cómo una niña de 7 años se enfrenta a la muerte de su hermana, ¿sí? Es bastante fuerte, cómo eso nos impacta, cómo eso lo entendemos con nuestro lenguaje infantil, porque sí hay una comprensión de la muerte, aunque sea con lenguaje infantil. A ver, ¿quién escribió su epitafio?
Eh, dice Edgar Reza que quiere su calaverita literaria. Qué bueno que me recordaste eso, Edgar Reza. Efectivamente, nosotros hacemos calaveritas que son estos versos, que son coplas, que parece que están escritas en octosílabos, que traen una rima, en donde nos burlamos de la muerte. Y yo te diría, para escribir nuestra propia calaverita nos llevaría aquí mucho tiempo, pero sí podemos incluso poner un epitafio en donde hagamos uso de nuestra broma, de nuestro estado anímico así chusco, ¿no? ¿Por qué no? En el epitafio. Eh, sí. Mira, ya nos puso aquí el libro Mónica Jaimes, del libro de los filósofos muertos, si quieren revisar ahí en los comentarios. Dice Marco Leiva acá en Instagram, dice, aquí yace un yo discípulo en las nubes y las montañas. Y montañas. Qué bonito, Marco, qué bonito esto. Aquí yace un yo. A ver, es que casi no, perdón, es que casi me tapa un poquito un sujetador que tengo. Aquí yace un yo disipado. Aquí yace un yo disipado en las nubes y montañas. Eso. Ujú. Okay. Están compartiendo algunos links sobre idea de la muerte, sobre, por ejemplo, fragmentos sobre la muerte. Ok, gracias por compartir. Todo esto nos va ayudando a que nosotros mismos nos demos cuenta cuál es nuestra idea de la muerte. Dice Sandra Patrón, mi querida Sandy, dice mi epitafio, que Dios detrás de Dios, la trama empieza de tiempo, sueño y agonías de Borges. Desde que lo leí lo decidí, aunque no sé si me lo pongan porque quiero que me cremen. Bueno, pero también en donde creman ponen algunas plaquitas. Si yo sigo viva, Sandra, me encargaré de que así sea, y si tú sigues viva, ya te pasaré el mío. Así que ya es un pacto aquí, ¿no? Lo estamos haciendo. Qué bonito, Sandra. Dice Blanca Novelo. Aquí continúa la que contemplaba el sol, la luna y las estrellas, y soñaba en un mundo lleno de amor, y la muerte era su sombra. Perfecto, gracias Blanca, qué bonito. Dice Flor del Carmen, trabajó para vivir y murió por trabajar tanto. Wow, sí está fuerte, porque eso hacemos muchas veces, sí. Mi querida prima Liz dice, anda de vaga, se fue a un viaje largo. Ah, qué bonito, y es cierto, y la caracteriza perfecto. Anda de vaga, se fue a un viaje largo. Eso. A ver, dice Aura Inés, mi yo seguirá inmerso en el viento. Wow, qué bonito. Gracias, qué bonitos están. Voy a cerrar con esto, mmm, compartiéndoles primero un fragmento que les dije de este libro de Mario, que la verdad nosotros recordamos casi siempre el Día de Muertos y por eso se los quise compartir a ustedes, porque vean, hasta calaveritas tiene, se llama El Cerro de la Memoria y Mario es de Los Mochis, Sinaloa, y él escribió este libro, bueno, puso este título más bien porque el Cerro de la Memoria es un panteón ahí en Los Mochis. El Memorial Hill era así, pero ya le quedó el Cerro de la Memoria, ¿no? Porque es un panteón. Y él escribe este libro haciéndole un homenaje a los muertos de su familia y que algunos están en ese cerro, ¿no? Entonces les leo solo un fragmento, leo un fragmentito de lo mío también. Y voy a leer algunos de los epitafios que todavía veo que están poniendo. Ustedes sigan poniéndolos, por favor. Dice este personaje que es Alejandro el Rey. La muerte es superable. Nunca bastan ponzoñas, ni huesos enmohecidos. La muerte es superable. Ningún mármol detiene, ningún gusano erecto. La muerte es superable. Somos sal de la tierra, somos humus compacto. La muerte es superable. Ni el frígido escalpelo, ni la resaca álgida. La muerte es superable. Ni el lazo de la nieve, ni el almíbar de sangre.
la muerte es superable, la muerte es superable, la muerte es superable. Este es solo el inicio, pero ese es un leitmotiv que se repite, la muerte es superable, y son los personajes que están muertos, están en el cerro y están hablando entre sí, un poco homenajeando a Pedro Páramo, pero en un sentido de un vínculo familiar, afectivo, poético, ¿no? Y yo les voy a compartir, es un pequeño fragmento, fíjense que casi nunca leo este cuento, porque este cuento es muy largo y se llama La noche oscura sin alma, un poco haciéndole yo homenaje a San Juan de la Cruz, pero les voy a leer este pedacito porque me parece que tiene que ver con esto, con la idea de los niños y la muerte. Y ya les he leído Más allá del sol fragmentos, entonces ya dije, bueno, eso ya más o menos lo conocen, y quien no lo conozcan, es una obra de teatro que yo escribí sobre la muerte, pero para niños, y aunque no lo crean, es divertida. Este no es tan divertido, no es un cuento para niños, pero sí es el vínculo de un niño con la muerte. Y les voy a decir de dónde nació, casi siempre omito esa parte, pero este cuento nació porque yo en ese tiempo vivía en San Pedro Cholula, en Puebla, y iba en un camión, en un transporte público, y escuché una noticia que me dejó impactada, que era un niño que había reprobado, creo que tenía 10 años y había reprobado en la primaria y se había ahorcado. Entonces, para mí fue muy fuerte, muy impactante, y a mí me gusta hacer este tipo de homenajes. Nunca supe cómo se llamaba, pero como era de San Martín Texmelucan, yo le puse Martín, pero este va para él, donde quiera que esté, y no lo conocí, pero fue mi manera, desde el vínculo que yo tuve con su historia, que también se vinculó con la mía. Entonces, les comparto es un pequeño fragmento, y dice: Martín. Son varios personajes. Les digo que les voy a leer un fragmentito nada más porque son como 15 páginas. Y empieza hablando de él, y así empieza: Martín. Las manos juntas apretaron el pescuezo hasta agotar la respiración. El deseo reprimido fue liberado. Una emoción insólita invadía el pequeño cuerpo desnutrido de Martín al ver que las alas dejaron de agitarse, al sentir que el diminuto cuello tronó como la nuez apachurrada por los colmillos y que salpica la cáscara en la punta de los pies. El niño de 11 años no lloró, tampoco hizo un gesto de tristeza. El pajarillo lo despertó a las 2 de la mañana con un fuerte alarido, un grito de ayuda, un piar desesperado. Los padres no lo vieron salir por la puerta de alambre con agujeros en las esquinas. La hermanita menor chilló un poco, pero él no la escuchó. Su cuerpo era empujado por el sonido de ese ser que lo sacó del sueño. Ahí estaba. Cayó del nido de aquel enorme árbol y se revolvía en la tierra llena de lombrices. Era un polluelo. Jamás aprendió a volar. No pudo pasar la comida almacenada por la madre ave. En un movimiento de necesidad de sacudir de las alas, los hermanitos pájaros lo empujaron y giró por los aires. Solo le quedaba pedir ayuda. El torso fragmentado le dolía. La cabeza inmóvil quería sacudirse, pero solo era sostenida por un par de huesecillos. Martín lo vio. No dudó en tomarlo con las manos, aunque se le embarraran de caca. Fue un segundo de recuerdo el que lo llevó a la escuela. Los pájaros son vertebrados. Si se caen del árbol ya no podrán recuperarse. Es mejor que se mueran porque sufren mucho. Martín, deja de estar jugando. Siéntate, por favor. Si sigues así, te juro que no pasas a sexto. Un golpe con el borrador de gis lo dejó un poco aturdido, pero se sentó en su butaca. Nadie entiende que no es necesario estar quieto durante las explicaciones. Todo lo que se dice es recogido por otros 3 sentidos que aún no se descubren: el sentido de la dispersión atenta, el sentido del cuerpo en movimiento y el sentido de la unión con lo eterno. Un reglazo en la mano izquierda lo hizo regresar a su visión de pájaro nocturno. Reprimió el recuerdo del dolor y observó el pico abierto del pajarillo. Juntó los dedos índice y pulgar de ambas manos y el ser pequeño dejó de agitarse.
luego la cama, luego el sueño, luego el charco de meados en el colchón, luego los golpes del padre, luego bañarse, luego ir a la escuela, luego, lero, lero, lero. Cri, 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 cantó un grillo. Esta es solo la primera parte del cuento, que lo pueden encontrar aquí en medio de la nada. Bueno, es una pequeña compilación de unos de mis cuentos. También lo pueden encontrar junto con El Cerro de la Memoria en la página de Círculo de Poesía y ahí les puede llegar a su casa. Y bueno, de alguna manera creo que ahí podrán comprender a través de mis historias, a través de los poemas que pueden encontrar de diversos autores. Pienso, por ejemplo, quien también está publicado ahí es Rabindranath Tagore. Y algo muy bonito que dice sobre la muerte Rabindranath es: la muerte no es apagar la luz, es apagar la tempestad. Perdón, lo voy a decir otra vez. La muerte no es apagar la luz, es apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer. Entonces es muy bonito cómo todos vamos dándole un significado a la muerte. Voy a leer qué más me pusieron. Dice Aura: mi yo seguirá inmerso en el viento. Exacto, hermoso, Aura. Marish, mi querida prima Marish, dice: mi epitafio diría: si mi vida fue corta, que mi muerte sea larga, o viceversa. ¡Ah, qué bonito! Te inspiraste, te inspiraste. Carla dice: su existencia fue un viaje en caída libre. Algo así sería. Gracias, gracias, Carla. Uciel dice, bueno, es una pregunta que me dice Uciel. Me pregunta qué es el alma para mí. Fíjense que yo más me vinculo esta idea del alma, como igual les decía al principio de la charla, les hablaba sobre la impermanencia, sobre cómo el alma se va moviendo. Y creo que por eso escribí este cuento también que se llama La noche oscura del alma, porque está vinculada con, con varios personajes que se van relacionando y que tienen una existencia muy parecida porque son un mismo ser. Es medio complejo, pero tiene que ver con la idea del renacimiento. Yo tomé esta idea, por supuesto, de la filosofía budista, en donde es curioso, pero en el budismo no se le llama, aunque se cree, reencarnación, se le llama renacimiento. Es volver a nacer, pero no como una entidad fija que cae en un cuerpo, sino como el movimiento, porque acuérdense que en el budismo no hay un yo fijo y permanente. Entonces, con este movimiento, con el río de la conciencia, diríamos, que se dirige a un renacimiento. Va por ahí, Uciel. Luego nos podemos detener más en eso porque tenemos 3 minutitos. Dice Roberto Frete: era cierto, no hay nada después. Vivan. Perfecto. Gracias, 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 Roberto. Muy bien. Entonces, me parece que eso nos va significando para poder nosotros vincularnos con esta idea de muerte. A veces creemos que la muerte, decimos constantemente que la muerte y la vida son opuestos o antónimos, ¿no? Muerte y vida. Y en este sentido no checaría eso, porque lo que es contrario de la muerte sería, perdón, muerte y vida, decimos que son contrarios. Lo que sería contrario de la muerte es el nacimiento, no la vida. Entonces yo me quedé pensando y dije, ¿qué sería lo contrario de la vida? Y yo diría que lo contrario de la vida más bien está vinculado con no percatarse de que exististe. Es decir, lo contrario de la vida es vivir como un autómata, es ser un autómata, es no estar apropiado de tu existencia. Eso sería lo contrario de la vida, desde mi perspectiva. Nos quedan 2 minutos. Gracias de veras por acompañarme. Yo sé que en este día pues, están descansando, pero de veras, hagámoslo como un pacto. Todos los 2 de noviembre deberíamos de reunirnos para reflexionar sobre la muerte propia, sobre si mi idea de la muerte se resignificó, he dejado de tenerle miedo o no he dejado de tenerle miedo, tengo defensas o no defensas con la muerte como las que mencionaba Yalom a través de sentir que eso no me va a pasar a mí, de querer que venga un salvador y me rescate, o simplemente generar un estado de heroísmo
en donde no le tengo miedo a nada, pero al mismo tiempo, por ese decir no le tengo miedo a nada, es que le tengo miedo a todo, ¿no? Vinculado, por supuesto, a que mi existencia termine, que mi existencia se vaya. Y no quiero que se me acabe el tiempo porque les quiero compartir que, bueno, hace 2 semanas salió este libro mío que se llama La Bella, la Bestia y yo, y es para jóvenes y para adultos, si lo quieren, es el cuento de la Bella y la Bestia, pero resignificado y actualizado desde mi perspectiva. Me lo pidieron para la colección Érase otra vez. Entonces, está muy bonito, la verdad, ilustrado, trae ilustraciones bien bonitas. Entonces, lo pueden pedir también en la página circulodepoesia.com, se meten ahí, hay muchos libros que les van a llegar hasta su casa si ustedes lo desean. Y también están invitados a que la próxima semana voy a tener la presentación virtual del libro el día jueves en una plataforma y el día viernes en otra plataforma y con otros invitados. Así que, por favor, acompáñenme. De todos modos, estaré poniendo en las redes las horas y todo con mucho más específico. Está ahorita en un precio muy económico, 150 pesos, así que creo que ya ni los libros electrónicos cuestan eso. Cuando esté en electrónico también se los avisaré, ¿ok? Pero este es en formato material, así que les puedo llegar a su casa. Así que muchas gracias por acompañarme. Nos vemos. Sí, Aura, no hablé del libro tibetano de la vida y de la muerte, que me están preguntando. Ya no me alcanzaba el tiempo, pero habrá momento en que lo hablemos, que es este libro que realmente se llama El Bardo Todol, que es un estado intermedio. Ya hablaremos de él. Gracias por recordarlo, Aura. Gracias a todos por acompañarme. Nos vemos la próxima semana para hablar de por qué por más que aprendo y aprendo no puedo llevar a la práctica eso que aprendo. Les mando un gran abrazo y feliz Día de Muertos. Nos vemos.